Hoy vamos a analizar la increíble historia de Casio. Pero que nadie se confunda, esto no va solo de relojes y teclados. Esto es, en realidad, un manual de supervivencia empresarial en toda regla. ¿Cómo es posible que una empresa siga siendo relevante después de más de 60 años de cambios tecnológicos brutales? Pues la respuesta, como veremos, está en su ADN innovador. Y todo arranca con una pregunta que seguramente nos hemos hecho todos. En un mundo donde llevamos un superordenador en el bolsillo, nuestro móvil, ¿qué sentido tiene seguir usando una calculadora? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta nos va a desvelar una estrategia de negocio fascinante y, sobre todo, muy poco intuitiva. Primera parada, el origen. Para poder entender cómo Casio ha conseguido sobrevivir a la era del smartphone, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una época en la que calcular no era cosa de chips, sino un reto de engranajes, palancas y mecánica pura. La historia empieza en 1946. La funda Tadao Casio, un ingeniero con una visión tremenda. Y la verdad es que no tardaron mucho en dar el primer golpe sobre la mesa. Solo 11 años después, en 1957, presentaron algo que iba a cambiar las reglas del juego para siempre, el modelo 14A. La 14A fue una auténtica revolución. Antes de ella, las calculadoras eran monstruos mecánicos, súper complejos y muy ruidosos. Casio, simplemente, quitó los engranajes y metió relés eléctricos. Para que nos hagamos una idea, era como tener un ordenador del tamaño de un escritorio que solo sabía sumar y restar. En aquel momento, aquello era pura magia. El salto fue un salto cuántico. De repente, el cálculo pasó de ser una herramienta enorme y carísima, exclusiva para grandes empresas, a ser una posibilidad real para muchísima más gente. Casio no solo inventó un aparato, lo que hizo fue empezar a democratizar la capacidad de cálculo. Seguimos avanzando. La revolución de bolsillo. El siguiente movimiento en la estrategia de Casio fue, si cabe, más ambicioso. Querían que esa capacidad de cálculo no solo fuera eléctrica, sino que se pudiera llevar a cualquier parte, que fuera algo personal. Y así, en 1972, llegó la Casio Mini. Este fue, por así decirlo, su momento iPhone. Fue el cacharro que sacó la calculadora de la oficina y la metió en la mochila del estudiante, en el bolso, en las casas de medio planeta. De pronto, cualquiera podía hacer operaciones complejas al momento. ¿Y el impacto de esto? 10 millones. 10 millones de unidades vendidas. Pero, ojo, no en toda su historia, sino en los primeros 10 meses. Aquello no fue un éxito de ventas, fue un fenómeno social que cambió por completo un mercado que ellos mismos estaban creando de la nada. Tercera parte. Innovación más allá del cálculo. Claro, ¿qué pasó? Que el mercado de las calculadoras se llenó de competidores, Casio se encontró en una encrucijada, y la decisión de la directiva fue valiente. En lugar de defender su pequeño fuerte, salieron a conquistar nuevos mundos. Empezó la diversificación. El primer paso era bastante lógico: los relojes. Cogieron todo lo que sabían de miniaturización y tecnología digital y lo aplicaron para crear relojes que hacían mucho, mucho más que solo dar la hora. Pero no se quedaron ahí, ni mucho menos. Después vinieron las cámaras digitales, los instrumentos musicales, las agendas electrónicas. Fueron construyendo un verdadero ecosistema de productos, siempre con un ojo puesto en cuál sería la siguiente gran ola tecnológica. La lección de esta etapa es un clásico de los manuales de negocio. Tener éxito en un mercado no te garantiza nada. La clave para ellos fue diversificar de forma proactiva, usando sus puntos fuertes en ingeniería para entrar en otros sectores antes de que el suyo se quedara obsoleto. Cuarta, y quizá la más importante, el desafío del smartphone. Y entonces llegó la amenaza definitiva, no solo para Casio, sino para toda una industria de aparatos que hacían una sola cosa. Llegó el smartphone, la navaja suiza digital, que prometía hacerlo absolutamente todo. La conclusión parecía cantada. Si todos llevamos una calculadora potentísima en el móvil, ¿quién iba a querer un aparato que solo hace eso? Parecía una reliquia, un producto condenado a desaparecer. La historia de la calculadora, parecía haber llegado a su fin. Quinta sección: la estrategia de la relevancia. Pero justo cuando todo el mundo daba por muerta la calculadora, la historia dio un giro de guión total. Casio no tiró la toalla, ni mucho menos. Puso en marcha una contraestrategia, muy silenciosa, pero increíblemente eficaz. Demostró que a veces eso de quedarse obsoleto es solo una cuestión de perspectiva. ¿Nos suena este número? 10 millones. No, no son las ventas de la Casio Mini en los años 70, son las calculadoras científicas que Casio vende aproximadamente cada año a día de hoy. La pregunta es obvia: ¿cómo es posible?
La jugada maestra fue identificar un nicho donde su producto no era una simple opción, sino una necesidad imperiosa, el sector educativo. Pensemos un momento, en los exámenes los móviles están prohibidos. Para un estudiante de ingeniería o de ciencias es infinitamente más rápido usar una herramienta especializada. Son duras, son fiables y sobre todo no tienen distracciones. No te va a saltar una notificación de TikTok en mitad de una ecuación diferencial. Son herramientas de pura concentración. Y aquí está la gran lección final del caso Casio. Adaptarse no siempre significa reinventarse por completo y abandonar tu producto estrella. A veces, la adaptación consiste en encontrar ese pequeño rincón del mundo donde tu producto no solo es útil, sino que es absolutamente indispensable. Y ahí, convertirte en el rey indiscutible. Esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En esta obsesión que tenemos por lo último, por lo más nuevo, ¿qué otras tecnologías que parecen superadas siguen jugando un papel fundamental en nuestras vidas, muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta? Gracias por vernos y recuerden que subimos contenido todos los días.